En este video revisaremos el análisis de textos en Citavi. Este video está dentro del contexto de herramientas de investigación. Para proceder con el análisis de los textos, abriremos nuestro proyecto dentro del software de Citavi. Este proceso de análisis viene después de que ya tenemos las fuentes, ya tenemos los textos integrados ahí en nuestro software o en nuestro proyecto de investigación. Continúo entonces abriendo el proyecto colaborativo que tenemos, el archivo de investigación colaborativa. Vamos a esperar a que cargue y enseguida vamos a proceder con el análisis. Cabe resaltar que el proceso de análisis en conjunto con el análisis a partir de las categorías se puede dar en una lógica deductiva o bien en una lógica inductiva. Previamente en otro video ya hemos establecido las categorías de análisis. En una lógica donde se trabajan primero las categorías, el proceder parece más bien de índole deductiva. Es decir, tenemos ya los conceptos y enseguida vamos a buscar como tal simplemente la información o los datos en las notas hemerográficas. No obstante, este procedimiento no es el único, sino que se puede ir también en sentido contrario. Es decir, buscamos primero las fuentes que parece que nos otorgan información relevante para el proyecto de investigación y enseguida, a partir del análisis, nosotros vamos infiriendo las categorías e inclusive las variables. Cualquier procedimiento es correcto y no habrá ningún problema, digamos, en términos generales, en cómo se proceda, ya sea de uno o de otro. Lo que hay que atender quizá es a las indicaciones generales de la institución en la cual nosotros podríamos pertenecer o bien inclusive al campo científico en el cual nosotros estemos insertos. Dependiendo las reglas y las combinaciones, entonces ya podríamos proceder de una u otra manera e inclusive también podríamos proceder de manera mixta. Vamos a suponer que ya tenemos todas las fuentes, todos los artículos y todos los libros aquí en la columna de la izquierda. Estoy ahorita en títulos, he seleccionado títulos y tengo aquí mis dos documentos que previamente cargamos. Supongamos entonces que estos ya son los artículos que vamos a estar analizando para lograr la investigación. En este sentido, lo que debemos empezar a hacer ahora es leer. Vamos a leer, vamos a revisar la información, vamos a descartar a lo mejor algunos artículos que no nos den nada y nos vamos a quedar con una serie de artículos que en realidad nos estén otorgando datos relevantes para nuestro proceso de investigación. En esta lectura nosotros debemos identificar fragmentos que podrían servirnos, por ejemplo, como citas textuales, fragmentos que parecen importantes y que nosotros querríamos parafrasear, e inclusive vamos a seleccionar fragmentos que nos parecen interesantes por medio de un resaltado, es decir, vamos a resaltar esos textos que nos parecen interesantes. Un proceso de esta naturaleza lo que nos va a permitir es situar de manera precisa aquellos elementos que son de suma relevancia para el proyecto de investigación. Dado que como vamos a empezar a leer, necesitamos tener un formato de vista cómodo para la lectura, lo que voy a hacer a continuación es modificar un poco mis paneles. Entonces lo que voy a hacer, así de manera muy puntual, es ocultar el panel izquierdo. Voy a comenzar primeramente con el análisis de esta nota y entonces voy a ocultar el panel izquierdo. Listo. Ahora tengo un poquito ya más de espacio para proceder con la lectura. Inclusive puedo redimensionar un poco esta otra columna si es que me lo permite. Parece que no me dejó. A ver si ahorita. Ok, ese es el tamaño máximo. Inclusive si yo quisiera ponerle todavía un espacio más cómodo de lectura, pues utilizo el tercer panel. Pero me voy a quedar en este momento con el panel, con los dos paneles de la derecha así mostrados. Entonces empezamos con la lectura. Observamos que el título es Fecha de vacunación contra COVID en México, se anunciará en noviembre.
Nos dice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en noviembre se anunciará el inicio de la vacunación en México contra el COVID-19. Ya en noviembre podemos decir qué día empezamos a vacunar. Eso va a pasar sin duda. Ya en noviembre podemos decir qué día va a pasar. Ok, aquí parece que es simplemente un pie de fotografía o un subtítulo y ahí se coló doble. El optimismo del canciller mexicano parte de que hay diversos proyectos de vacuna que se encuentran en fase 3 y en noviembre próximo se podrían tener los primeros resultados en beneficio ya de las personas. Ok. Si se trata de un proyecto colaborativo y tenemos, por ejemplo, 20 artículos y, por ejemplo, son 5 estudiantes o 5 investigadores los que están analizando los textos, nos podríamos dividir entre todos los análisis y acabaríamos más rápido el análisis. Pero lo que está detrás de este proceso en este momento es dominar las categorías bajo las cuales nosotros vamos a estar, digamos, analizando estos textos. Voy a regresar a mi sección de categorías y observamos que aquí, por ejemplo, se encuentra el estrés, se encuentra la ansiedad, la depresión, la deserción estudiantil, todo esto en términos del contexto de la COVID. Observamos que pareciera que esta nota no tiene mucho que ver con el conocimiento. Entonces, pues ahí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque la nota en realidad no me estaría dando nada para trabajar con mis categorías. En un proceso que esté así, de esta naturaleza, lo que prosigue es eliminar, es desechar esta nota y entonces sumar fuentes de información que sí me respondan a mi proyecto de investigación. Vamos a suponer en este momento que esta nota sí me da, que sí tiene que ver con mis categorías, para no hacer este video tan largo. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es empezar a seleccionar algunos textos dentro de la nota y les voy a empezar a poner como tal una categoría, es decir, las voy a vincular con una categoría en específico. Supongamos, por ejemplo, entonces, que aquí este párrafo me parece de suma relevancia y lo quiero resaltar. Simplemente para que si hay otro lector, otro de mis compañeros, quiere revisar rápidamente mi nota, se vaya, por ejemplo, a los fragmentos que parecen ser los más relevantes. Al momento en que yo subrayo esto o lo remarco con color amarillo, ya estoy señalando que algo sucede con ese texto, ¿no? Entonces cualquier otro lector podría regresar y revisar rápidamente este resaltado. Bien, tenemos entonces esta primera función que es el resaltado en color amarillo. Podemos aplicar más o menos lo mismo, pero ahora con un subrayado o resaltado de color rojo. Observamos que ya se ha marcado también. Y entonces tenemos ya dos formas de haber resaltado este texto. Observamos por su parte en la columna de la izquierda que en la pestaña de citas y comentarios se ha agregado este último fragmento que yo he resaltado. Lo que sucede es que me van a estar haciendo aquí una especie de lista con las citas o con los subrayados, con los fragmentos subrayados que yo he estado trabajando. Y esto va a ser de suma relevancia porque cuando alguien o revise o cuando nosotros tengamos que volver a revisar esta nota, podemos irnos directamente ya con las listas de selecciones de texto. Y en ese sentido no tenemos que volver a regresar sobre el texto de manera completa, volverlo a revisar para volver a encontrar aquella frase o fragmento que me era relevante, sino que aquí ya van a estar simplemente el listado. Observamos que si vuelvo a marcar aquí en color rojo, se me integra ahora un nuevo texto en esta lista. Si yo quisiera que este texto se fuera vinculando a alguna categoría en específico, podría simplemente marcarlo ahorita que se veía en el cuadro. Podría, por ejemplo, marcarlo con categorías y eso va a ser importante porque entonces ya nos va a estar dando un vínculo a una idea, a un concepto, este texto. En este momento no lo voy a hacer porque no me interesa mucho el subrayado ni rojo ni amarillo, porque desde mi perspectiva
simplemente nos ayudan para cuestiones de estar marcando textos. Hasta aquí parece que todo está sencillo. Supongamos que dentro de esta nota nosotros encontramos un fragmento que parece ser de suma relevancia y que probablemente yo lo quiero, por ejemplo, como una cita textual. Una cita textual es un texto que extraigo de una fuente y la llevo tal cual aparece en esa fuente a mi documento, en este caso a mi informe de investigación. Bien, entonces selecciono ese fragmento y resulta que yo quiero que esta sea mi cita textual que voy a situar dentro de mi documento del informe. Lo que prosigo entonces es darle la indicación de que esta la quiero como una cita textual. Y entonces voy a elegir la opción de cita textual. Se integra en esta nueva pestaña la información entonces sobre citas textuales. Y esta sí me interesa como tal que esté vinculada a una categoría en específico. Nosotros ya hemos trabajado las categorías, sabemos que mis categorías en este documento son estructurales, pero también vienen con las variables, también por medio de las variables nos arrojan contenidos de la investigación. Si yo quisiera vincular esta sección, por ejemplo, a una de las estructuras o a uno de los apartados de estructura, lo único que tengo que hacer es simplemente empezar a escribir alguna palabra relativa a esa categoría. Por ejemplo, si empiezo a escribir problema, observamos que se despliega aquí la lista de coincidencias y entonces podría simplemente elegir problema y ya tengo vinculado ahí una cita que tiene que ver con el problema de investigación. Podría inclusive vincular con más categorías, pero en este momento no lo voy a complejizar. Lo único que quiero es hacer el vínculo rápido con una de las categorías. Este proceso es el que me parece más pertinente para una investigación documental porque aquí ya tenemos rápidamente situadas las frases o los textos que más nos van a servir. Voy a proseguir bajo este mismo criterio y supongamos que esta no es la categoría que me servía, no es, digamos, el criterio que yo quería poner, simplemente lo puedo eliminar. Pero ahora le voy a dar la categoría, por ejemplo, de una variable. Y aquí voy a decir que esta es mi variable X. Supongamos que esta información alimenta mi variable X y me va a ayudar a argumentarla de manera fuerte. Muy bien, ya la tenemos. Proseguimos con el análisis y enseguida supongamos que más adelante en un texto largo o en otro texto resulta que esta otra frase me sirve para otra categoría. Entonces lo que voy a hacer es agregarle, por ejemplo, en la variable X, pero quiero a lo mejor X1. Es decir, quiero aquí que me dé algo con respecto a mi subcategoría de análisis. Entonces, listo, ya tengo como tal esa categoría. Y entonces ya tenemos por ahí dos citas textuales. Supongamos que proseguimos con la lectura y más adelante me encuentro otro fragmento que me parece de suma relevancia y que probablemente me dé para la categoría o la subcategoría X2, por ejemplo. Bien, listo, también la marco y ya quedó. Tenemos entonces una serie ya de análisis de textos que los hemos categorizado y esa categorización en formato de lista me va a permitir más adelante hacer el trabajo de reflexión y el trabajo de texto, de escritura, de manera muy sencilla. Supongamos entonces que ya terminamos con la primera nota, que ya quedó revisada y que ya la información fue extraída. Y ahora lo que voy a hacer es continuar con la siguiente lectura o con el siguiente texto. Muy bien, lo que tengo que hacer simplemente es desplegar esa columna de la izquierda y pasarme a la siguiente lectura. La puedo ocultar por medio de este movimiento o por medio de los paneles. Y proseguimos igual con el texto. Seguimos entonces aquí, nos dice investigación documental, según Alfonso, 1995. La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, etc. Como parte del proceso de análisis documental, he mencionado en algunos otros videos que las notas hemerográficas nos van a ayudar a fundamentar este análisis documental. No obstante, en todo proceso, no solamente necesitamos las fuentes que alimentan esta sección, sino que también necesitamos documentos que deben de alimentar, por ejemplo,
otras secciones, por ejemplo, la metodología, el apartado conceptual e inclusive el mismo problema de investigación. Es decir, todo el tiempo debemos estar construyendo nuestros argumentos por medio de fundamentos con otras lecturas. Si estás llegando aquí por medio de mis clases, entonces lo que yo habré recomendado en su momento es que, aunque no les dé lecturas del marco conceptual, ustedes deberán buscar información que les ayude a justificar ese apartado conceptual. Probablemente en algunos otros momentos sí les haya dado lecturas para justificar, por ejemplo, ese mismo marco conceptual y podrán acudir a esas lecturas para hacer las respectivas argumentaciones. Ya sea que no tengan y ustedes busquen, o ya sea que yo les haya otorgado lecturas y ya les sirvan directamente, deberán integrar lecturas en cada una de las secciones: metodología, apartado conceptual, el análisis documental como tal, e inclusive no está de más pensar en que este mismo proceso se hace en la interpretación y también en el problema de investigación. No obstante, en términos concretos de un análisis documental que hace alusión en este momento a notas hemerográficas, pues eso se resume, digamos, solamente en este proceso del análisis documental. Regreso entonces a mi segundo título. Observamos que este segundo título no tiene que ver con una nota hemerográfica, sino que tiene que ver justamente con la justificación o con la teoría de qué es una investigación documental. En esta lógica, quizá este documento me vaya a servir más para los apartados de problema, de teoría o inclusive de metodología. Y en principio deberíamos estar haciendo el mismo proceso que hicimos con el análisis de la nota hemerográfica. Nos dice, por ejemplo, que entonces la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Esta es una definición que me parece relevante y entonces lo que voy a hacer ahorita es volver a marcar esta como cita textual. Pero en este momento ya no utilizaré las categorías de las notas hemerográficas, es decir, de ese análisis documental, sino que utilizaré una de las categorías estructurales y de manera concreta me interesa la metodología. Entonces, simplemente escribo metodología y ya la voy a aplicar. Prosigo igual con la revisión, con la lectura de este documento, y nos dice: la investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Ok, podemos seguir con la lectura, podemos seguir marcando textos, cosas interesantes. No se trata de marcar todo porque pues es un análisis, tenemos que desechar cosas y tenemos que quedarnos solamente con lo más relevante. Pero igual, seguimos entonces marcando cuestiones interesantes, volvemos a marcar en rojo, hacemos citas textuales, marcamos en amarillo, etcétera, etcétera. Y probablemente llegue un momento en que haya cosas que yo las pueda parafrasear, es decir, haya cosas que yo las quiera como tal, pero no las quiera citar de manera textual, sino que quiera hacer comentarios o que quiera realizar una paráfrasis. Entonces, lo que voy a hacer aquí es marcar ahora a continuación no como cita textual, sino como una cita indirecta. Esta cita indirecta me va a permitir marcar algo ahí, categorizarlo, pero no me va a insertar como tal este texto dentro de mi documento de Word, sino que lo va a marcar para que yo pueda hacer más adelante la paráfrasis dentro de mi documento o dentro de mi informe de investigación. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es darle clic aquí en cita indirecta y ya la tenemos marcada. Supongamos que también esta sección me ayude para el apartado de metodología y entonces simplemente lo vuelvo a aplicar. Probablemente pasa lo mismo con esta sección. No quiero una cita textual, son textos largos, pero sí me interesa porque sigue abonando, por ejemplo, en la metodología. Hago exactamente lo mismo, aquí vuelvo a marcar y vuelvo a aplicar también metodología y listo. Inclusive puedo seguir hasta donde yo requiera y vuelvo a marcar y vuelvo a aplicar la metodología. Tenemos por ahí entonces ya unos ejemplos de citas textuales, citas indirectas, remarcado en amarillo, remarcado rojo, etcétera, etcétera. Con estas herramientas nosotros ya podemos aprovechar bastante la potencia que nos da Citavi para el análisis de los textos.
Vemos que además de estas herramientas de subrayado o resaltado, de cita textual y de cita indirecta, tenemos además una función de resumen, una función de comentario e inclusive nos da un acceso directo a la sección de tareas, que es esta misma que aparece acá por su parte en la izquierda. Si yo quisiera hacer un comentario, por ejemplo, a este texto porque me parece interesante o porque quiero poner un diálogo con alguno de mis colaboradores, simplemente puedo seleccionarlo y puedo abrir esto como, resaltarlo como un comentario. Entonces lo que va a pasar aquí es que yo puedo escribir en esta sección un comentario. Por ejemplo, podría decir, les pido que este fragmento lo lean todos para que podamos discutir un posible cambio en la categoría. Y en una lógica, digamos, donde todos estamos en el mismo contexto de que debemos de revisar los comentarios para ver si todo está bien con alguna de la información, pues simplemente de manera rápida cada lector puede pasar así por cada una de las lecturas para buscar sus comentarios y listo, ver qué es lo que está encontrando el lector como parte de su análisis. Podemos aquí también rápidamente pensar en categorías y, por ejemplo, voy a seguir con el apartado de metodología. Listo, ya está entonces aplicado. En el caso de los fragmentos con comentarios, observamos que no se resaltan de manera automática, en comparación, por ejemplo, con todos los anteriores, ¿no? Con las citas indirectas, con las citas directas, con el resaltado en rojo, con el resaltado en amarillo. Estos comentarios no se resaltan. Si quisiéramos ver de manera concreta cuál es la nota, cuál es el texto, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, utilizar las herramientas que vienen aquí mismo dentro de esta misma sección. Si nos posicionamos sobre estos corchetes, vemos, por ejemplo, que nos dice mostrar el fragmento del PDF. Le voy a dar clic y entonces nos va a llevar al apartado específico donde se ha resaltado esta idea. Si quisiéramos desplegar la configuración o ver el fragmento por sí mismo fuera del texto, lo que hacemos es darle clic en esta flecha y entonces se va a sobreponer una ventana donde podemos seguir trabajando inclusive estos comentarios. Si por ejemplo yo me equivoqué, por ejemplo aquí leemos fragment, pues simplemente puedo hacer las modificaciones desde esta sección. Les pido que este fragmento lo lean todos y lo acepto. Listo, ya ha quedado como tal también esta herramienta de resumen. Una vez que hemos analizado todos los textos de las fuentes que hemos puesto aquí en nuestra lista de títulos, prácticamente ya lo que seguiría es darle un poquito, digamos, de formato a los estilos de citas y después lo que haríamos es insertar este análisis directamente en nuestro software de Word. Lo veremos eso en otros posteriores videos.